¿Cómo anda, profe? Muy Hola, bien, profe. ¿ustedes? Buenas tardes. ¿Todo bien? Vamos a esperar a que se terminen de incorporar los últimos participantes y comenzamos. Una cosa. Esto. Muy bien, vamos a comenzar la clase de hoy. La idea es vamos a tener 1 hora, no vamos a llegar a hacer mucho más que eso. Tengo justo actividad a partir de las 7 de la tarde. Se me mezclaron los cursos con exámenes de otras carreras y demás, así que vamos a meterle rosca en esto. Yo les puse en la invitación hoy de autogestión, que era la clase de incendio. En realidad nos había quedado pendiente la mitad de la presentación de la clase pasada. La idea de hoy es que terminemos esto y la clase que viene ya arrancamos con incendio, ¿sí? Vamos a ver, un segundo. Bien. Yo la clase de incendio la había cargado, pero tenemos que hacer la continuación de lo que nos quedó pendiente, nos quedó toda la parte de costos, y nos vamos a meter un poquito en esto en la clase de hoy. Por eso le vamos a dedicar a fondo. Así ya terminamos. Entonces el material que ya estaba en Classroom de incendio, guárdelo para la clase que viene. Y la siguiente, o sea, no este miércoles, sino el otro, vamos a tener el primer trabajo práctico, para que ya se lo agende, que es súper presencial y es de forma individual, que es investigación de accidentes, ¿sí? Entonces, perdón, no, los trabajos de ustedes son grupales, perdón, se me hace lío se me están mezclando las cátedras. En donde ustedes van a cargar sus trabajos, habíamos dicho, de 3 hasta 4 participantes por grupo. 3 de mínima, 4 de máxima. ¿Ok? Bien, también yo voy a abrir ahí el material, va a estar cargado y ustedes mismos a través de Classroom van a cargar el trabajo práctico. Lo que es importante, la asistencia, como hemos dicho al principio de la materia, que se toma lista en las participaciones en los trabajos prácticos, ya que el 80% del trabajo práctico se hace en clase, ¿sí? Entonces es muy importante la asistencia, que entiendan todos los participantes del equipo qué método vamos a utilizar, por qué se utiliza ese método, que vamos a hacer 1 o 2 ejercicios probablemente de aplicación del método, y a continuación ustedes van a hacer uno por su cuenta, ¿sí? Entonces, primera línea, clase que viene, incendio, posterior, trabajo práctico de investigación de accidentes. Bien, bueno, metiéndonos entonces en la clase de hoy, habíamos visto, para los que no estuvieron, y un repaso rápido para los que ya estuvieron, así ya nos metemos en tema, que existe una ley de riesgo del trabajo, que es la 24.557, es muy importante conocer este número, no son muchas leyes en la parte de higiene y seguridad, y habla de que tiene un objetivo general y común, que es de reducir la siniestralidad a través de la prevención. Entonces vamos a conocer los riesgos derivados del trabajo, vamos a prevenir esos riesgos y en consecuencia vamos a evitar que se ocurran los accidentes o los siniestros. Para ello había 3 entes incorporados, que eran las aseguradoras de riesgo del trabajo, los empleadores y los trabajadores. En cada uno de ellos teníamos obligaciones, deberes, ¿sí? Y derechos de cada uno de ellos, en donde todo está controlado y fiscalizado a través de la SRT, la Superintendencia de Riesgo del Trabajo, ¿sí? Habíamos comentado que las ART, además de cobrar una alícuota y cómo era el formato del cobro de alícuota, existía también un formato de castigo a través de una suba de esta alícuota, que está permitido por ley, como también una ventaja o un premio para evitar, digamos, y fomentar la prevención, que era poder bajar también las alícuotas en los formatos que es el formulario 931. ¿Sí? Además que todas las aseguradoras debían visitar a sus clientes, debían denunciar ante la super si había ningún incumplimiento, etc.
También vimos que existen, las RT tienen la obligación de dar prestaciones en especies o dinerarias. Habíamos visto que las prestaciones en especies eran todo lo que era asistencia médica, prótesis, rehabilitación, recalificación y servicio funerario. Y aquellas dinerarias eran todas las prestaciones como ILT o IPT, que son todas las que son prestaciones por incapacidad, en donde se indemniza a los trabajadores que no quedan 100% recuperados de un accidente o enfermedad profesional. Los empleadores, en este caso, le ponemos la figura de ejemplo en donde cualquiera de ustedes puede ser empleador y debe dar cumplimiento también a esta legislación, ya que la RT y la SUPR nos va a estar mirando y va a ser los entes controladores, es recibir el RT, cumplir con las normas de higiene y seguridad. Ya les voy a comentar cuál es la ley, que dijimos que todas las normas de higiene y seguridad son lo que vamos a ver a partir de la clase de incendio en adelante, todos los temas que tenemos que incorporar en nuestro tipo de industria, y llevar un registro de siniestralidad, que es saber todos los accidentes que tenemos en nuestra industria e investigarlos, que van a ser justamente el trabajo práctico a aplicar. ¿Por qué utilizamos un ejercicio por qué el primer trabajo práctico es de investigación de accidentes? Porque cualquiera de ustedes que ingrese a trabajar en una industria autopartista certificada con ISO 45000, que es la de seguridad, o tengan un concepto bien incorporado de seguridad, y ustedes, por ejemplo, como ingenieros industriales, se incorporen, estén a cargo de una línea, de un sector, de un área, por tirar algún ejemplo, es muy probable que estén a cargo de la investigación, porque no solamente la hace el ingeniero en seguridad, sino también la tiene que hacer el responsable de la línea, el responsable del área. Digamos, está vinculada la investigación conjunta con el responsable de ese sector, ¿sí? Entonces es muy bueno que ustedes ya conozcan y tengan la herramienta, porque les puede tocar. De hecho, nos pasó con algunos chicos que estaban en Reno, que nos comentaban que una de las primeras acciones que tocaron hacer fue como relevar riesgo y además investigar algún accidente que ocurre en su sector. Bien. Antes teníamos un trabajo práctico que era investigación, que era cálculo de carga de fuego, que es sobre seguridad contra incendios. El tema es que ahí sí yo lo usaba porque se aplica bastante, pero eso es un trabajo práctico bien enfocado para los matriculados de higiene y seguridad, ya que no lo podemos firmar como ingenieros, o solamente lo podemos firmar como ingenieros especialistas en seguridad. Entonces, si bien a ustedes les servía para conocer los riesgos y poder calcular la cantidad de matafuegos, salida de emergencia, yo se los puedo dar en la teoría y no hace falta aplicar un trabajo práctico, ya que si les gusta la parte de higiene y seguridad en un futuro y quieren firmarlo, van a tener que volver a verlo en la especialidad. Bien, de los trabajadores teníamos también obligaciones que eran participar en las capacitaciones, cumplir con las normas de higiene y seguridad, informar al empleador sobre los hechos que se conocían relacionados al riesgo del trabajo y denunciar ante el empleador. Habíamos dado ejemplos de por qué es importante denunciar al empleador los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y la importancia que estén con la cobertura dentro de las 72 horas. Habíamos visto la definición de accidente de trabajo, un hecho súbito y violento que ocurre en el trabajo o en ocasión de trabajo, que era dentro de la empresa, o una actividad que depende de la empresa. También habíamos dado ejemplos. Y habíamos visto lo que es accidente in itinere, que se le llama entre el domicilio del trabajador y el lugar del trabajo, siempre y cuando no se interrumpa el trayecto o se altere dicho trayecto, también en formato de tiempo, por causas ajenas al trabajo. Entonces, con esos conceptos nos habíamos ido, creo que no nos quedó más nada, déjenme ver. Sí, nos hemos ido con esos conceptos. Bien, la clase de hoy nos vamos a empezar a meter en lo que son los costos de los accidentes, ¿sí? En los costos de los accidentes, nosotros vamos a analizar distintos factores a tener en cuenta para saber cuánto nos cuesta un accidente de trabajo y cómo medirlo. Porque a continuación también vamos a ver cómo contabilizar los accidentes y cuáles van a ser nuestros KPI, nuestros indicadores del área de seguridad, que están vinculados siempre con la compañía, con la empresa y demás. Entonces, todo eso lo vamos a ver en la clase de hoy y nos metemos primero en los costos. ¿Cómo se contabilizan? Pueden ser contabilizables y no contabilizables, en lo que es afectación por accidente, los directos e indirectos, ya vamos a entrar en detalles, y lo que se les consideran fijos o variables, ¿sí? Esto es lo que han visto costos ya en alguna de las materias, ya tienen vinculación directa, directo, indirecto, y fijos y variables.
Pero nosotros el que más utilizamos y el que vamos a utilizar como ejemplo son los visibles y no los visibles, que están todos vinculados en sí. La forma más fácil es con la teoría del iceberg. Vamos a ver justamente dos tipos de costos, lo que vemos y lo que no vemos. ¿Dónde están estos? Y aquí voy a echar un poquito así, los puedo ver. Tenemos lo que está dentro de lo que nosotros los vemos, le vamos a llamar, y este slide es bastante importante porque de acá salen varias preguntas de examen, es los costos directos, son aquellos que vemos, son aquellos que son asegurables. ¿Qué quieren decir asegurable? Que los cubre la RT, y son las lesiones y enfermedades, las prestaciones médicas, como las prestaciones dinerarias y las compensaciones. Todo lo que vimos con la obligación que le requiere el RT. En lo que son los costos indirectos, los que no vemos, y aquellos que no son asegurables por medio del RT, son daños a edificios, herramientas o equipos que estén involucrados en los accidentes. Ya vamos a ver varios videos de accidentes reales en donde hay daños materiales, ¿sí? Donde, bueno, si uno se mete hoy en día en YouTube o en cualquier lado, o el mismo LinkedIn, ya están subiendo distintos tipos de accidentes donde se ven que por descuido, ya vamos a ver bien cómo se los califica, aquellos que son, digamos, con cierta participación del trabajador o aquellos que se le pueden imputar a la empresa, tienen, digamos, daños materiales, daño a los productos, interrupción y atraso de la producción. Recuerden, cuando hay un accidente se tiene que parar la producción, se tiene que investigar el accidente, se tiene que analizar las causas, ver que el puesto de trabajo no vuelva a accidentar a un trabajador de la misma forma. O sea, hay ese parate y ese atraso de producción es calculable y nos va a terminar dando el resultado final de cuánto nos cuesta un accidente. Porque en las empresas, por ahí en las empresas pequeñas, medianas, donde no se calculan los costos de los accidentes, se dice, bueno, che, a mí se me accidentó una persona y se cortó, vamos a decirlo rápido, se me cortó un dedo. Bueno, total, eso me lo cubre el RT, entonces no tengo costos, ya lo estoy pagando dentro de mis costos de lo que es asegurado el riesgo del trabajo. Y no tenemos todos, sobre todo, vinculados a estos indirectos, ¿sí? Después tenemos costo de personal que lo va a reemplazar, horas extra para recuperar la producción que no se está haciendo mientras hay un atraso, tiempo de los empleados para investigar los accidentes, alquiler de máquinas y equipos que pueden ser necesarios para la remoción de escombros, reemplazo de las máquinas dañadas, etc. Cuando hablamos de los costos, digamos, de los accidentes desde el punto de vista económico, ¿sí? Y este formato me ayudó con estos tiempos inflacionarios a tener una relación más global y no tan enfocada, es que de los costos producidos de un peso que se produce por un accidente, los contabilizados por daño a la propiedad aumentan, digamos, nos terminan costando de 1 a 50 pesos, y los costos varios sin asegurar terminan siendo de 1 a 3. O sea que el daño a la propiedad normalmente lleva un mayor costo, por supuesto, que los costos administrativos, ¿sí? Como para tener también una noción de cómo impacta. En cuanto a los costos, acá está bastante feo, hay distintos métodos, son todos bastante similares, que habla de la teoría de Henrich, para los que analiza costos directos e indirectos, ya lo vamos a ver en detalle, y lo que son el método de Simons, que también habla de un costo total, que vienen a ser los costos asegurables más los costos no asegurables. Sí, admitiendo gente. Bien. En lo que son los costos de referencia en método de producción, hablamos de los costos de mano de obra, maquinaria, materiales, instalaciones y tiempo. En definitiva, cualquiera de los métodos que nosotros utilicemos, todos llevan el mismo formato final o la misma ecuación. El costo total van a ser la sumatoria de los costos que vemos y que no vemos, o la sumatoria de los costos totales que vemos, asegurables versus no asegurables, los directos y los indirectos, ¿sí? Es la sumatoria, lo importante es saber desglosar en detalle cada uno de ellos y saber llevarlos y aplicarlos al caso particular de ustedes. Si uno dice, bueno, ¿cómo me puedo vincular a través de la inversión con relación a la prevención? Es una pregunta que me suelen hacer, me dicen, bueno, listo, yo hoy tengo gasto en seguridad o tengo un presupuesto asignado en base al forecast del año que viene o al budget del año que viene
tengo analizado, no sé, voy a invertir no sé, vamos a hacer algo más real. Tengo presupuesto 100.000 pesos mensuales en seguridad. Bueno, a ver, contame de qué es ese presupuesto. ¿En qué se viene usando? Bueno, se viene usando en comprar casco, guantes. Tiene el micrófono prendido y me estaba escuchando yo mismo, así que por favor, apaguen. Bueno, está vinculado en eso, pero ese tema de inversión, ¿sí? Estamos hablando sobre elementos de seguridad que no deberían formar parte de la prevención. Eso está dentro de lo que es estructura de trabajo, ya que forma parte de los elementos básicos de seguridad para poder trabajar. Entonces ya empezamos a desglosar, ¿sí? ¿Qué hablamos cuando hablamos de prevención? Hablamos de trabajar sobre la base del riesgo. Entonces, esos 100.000 pesos, si es mucho o poco, después lo discutimos, es trabajar sobre lo que nosotros vemos como potencial generador de riesgo. Y entonces, lo que yo veo, si una máquina tiene posibilidad de atrapar una mano, busquemos sistema de protección, que lo vamos a ver en las próximas clases, cuáles son todos los sistemas de protección, para prevenir atrapamiento, sistema de detección de personas, alarmas, botoneras de doble comando para evitar que las personas metan las manos. O sea, es en instalaciones mismas para el equipamiento que si no viene de base, lo tenemos que incorporar. ¿Sí? Después en relayout, almacenamiento de piezas, bueno, hay todos sistemas de seguridad incorporados en las instalaciones. Para mí es un 50-50. Yo he ido con los dos, empatar todo. Yo he ido, disculpen, yo he ido con los dos clubes, por todo. Pero me voy a silenciar yo porque me figura Francisco Martín, te agradezco la interrupción, ya te estoy agendando para la próxima, ya tenés puntos menos, para un segundo que voy a silenciarlos a todos. Ahora sí. Cualquier cosa que necesite hablar, prende el micrófono. Bien, en base a eso, lo que vamos a tener en base a las curvas, vamos a tener costo de los accidentes, que se van a ir a medida que el número de accidentes que nosotros sacamos, que nuestro costo anual de accidentes que pudimos sacar recién, el costo total, que es de los directos más los indirectos, nuestra curva, a medida que aumentan los accidentes, aumentan, ¿sí? Nuestro costo, a medida que es la relación, en base a la inversión en prevención que nosotros estimamos, ¿sí? Nos va a dar la curva o el punto óptimo que nosotros buscamos a la hora de invertir en dinero, ¿sí? Pero bueno, yo por ahí, esta curva es media estándar y está vinculada con un historial de siniestros que está enfocado con las industrias, pero hay distintos tipos de empresas que no reaccionan de la misma forma con estas curvas. Entonces, lo que nosotros solemos hacer es este cálculo de la higiene y seguridad y decir, bueno, ¿cuánta plata necesitamos para hacer? Bueno, primero relevemos toda la empresa, veamos cuáles son los riesgos inminentes, los califiquemos, hay un semáforo para hacerlo más fácil, en base a el último trabajo práctico, justamente lo que hacemos es hacer una evaluación de riesgos y calificar los riesgos en base a los puestos, y sacamos lo que son de nivel rojo, que son los más altos en base a la matriz, y salimos a trabajar sobre ellos. Cuando nosotros trabajamos y eliminamos definitivamente los rojos, empezamos a trabajar sobre los amarillos. Es muy difícil que una empresa no tenga ni siquiera un amarillo o cada tanto salta algún rojo, pero lo mínimo que hay que hacer es atenuarlos. Entonces, el presupuesto que se asigna es en base al relevamiento de los riesgos actuales de nuestra industria para eliminar desde la base los riesgos rojos que tenemos en base a nuestra evaluación, ¿sí? Bien. Vamos a analizar los KPIs, nuestras estadísticas, cómo un área de higiene y seguridad debe llevar seguimiento de lo que está sucediendo en base a los accidentes y en los historiales de accidentes. Esto va a estar alineado en base al área de prevención y lo que yo le comentaba a esta pirámide de Henrich, que les comenté en la clase pasada, y se las recuerdo, que las empresas empiezan a hacer que los trabajadores participen en los relevamientos de los avisos de riesgo, que se le llama, o le había comentado de la tarjeta de susto que existe en ARCOR, en donde cada uno de ellos debe cargar y debe trabajar. ¿Por qué se pide a los trabajadores que participen activamente? Por una política de seguridad, por una conciencia de seguridad vinculada y sobre todo porque vamos a trabajar sobre la base de nuestros incidentes que hay que tratar de eliminarlos, ¿sí? Y si nosotros eliminamos esta base,
que son estos avisos, estos pequeños golpes, caídas, resbalones, donde no pasaron a mayores, yo voy a terminar evitando un accidente grave o mortal. Esta es una forma de cálculo estándar, no quiere decir que aplique en todas las industrias porque varía en base a la cantidad de cápitas, o sea, en base a la cantidad de personas. En base a eso vamos a ir nosotros trabajando y si sabemos que eliminamos estos incidentes, esta matriz nosotros la podemos después de un año y de llevar una tarjeta de susto o un sistema de aviso de riesgo, la podemos hacer real de la empresa porque sabemos qué áreas, cuántas participaron, cuántas personas se involucraron, quién le damos un premio a la persona que más riesgo relevó, eso está buenísimo, le pedimos que Recursos Humanos colabore con algo, que busque algo para beneficiar a un trabajador que motive la generación de los avisos de riesgo. Hay otras empresas que castigan y dicen, yo obligo a todos mis trabajadores a generar por lo menos uno al mes, pero ¿eso qué pasa? Yo los obligo, los vinculo, pero tengo de contra a continuación que te van a completar cualquier cosa y no es real. Sí es importante que los avisos de riesgo sean lo más reales posible y que la gente que se vincule tenga ganas y tenga un premio final, ¿sí? Entonces, esta base, antes se pensaba que dependían solamente del área de higiene y seguridad, es decir, que nuestro ingeniero en seguridad debe ser el encargado de completar esto y buscar recorrer la planta permanentemente y hacer de policía, y hay viejos videos donde viene toda la gente trabajando sin protección auditiva y de repente te aparece el de seguridad y les enseña a ponerte los anteojos y la protección auditiva y entonces la gente se la pone porque es una figura de policía. Eso cambió totalmente. El de seguridad fomenta la capacitación y genera sistemas de prevención, pero el personal involucrado es el que tiene que colaborar, porque los ojos al frente de la máquina están las 8 horas de trabajo, las 24 horas, como le quieren llamar, los 365 días, frente a la máquina son los trabajadores y nosotros hacemos pasadas esporádicas. Es muy difícil que justo pasemos y encontremos un acto inseguro o una condición peligrosa que se le voy a explicar a continuación qué es cada una de esas, ¿sí? Entonces, créanme que la receta, no hay ninguna receta mágica, la única receta que hay que sí funciona es que la gente se involucre desde las áreas, por eso se fueron bajando a que arrancaron al revés, el área de seguridad, a los directores de los distintos departamentos, bajándolo a los supervisores o los jefes de las líneas que tienen que investigar accidentes y son los responsables de, en primera línea, de detectar estos incidentes o estos riesgos. Hoy es muy común que en las industrias de ISO 45001, cuando un responsable de seguridad se acerca porque ve una observación, no sé, vemos que un trabajador, voy a hacer algo fácil, no usa casco en una zona de casco, en vez de intervenir sobre el trabajador, habla con el supervisor que está a cargo. Le dice, che, ¿por qué tenés gente sin casco? Y el supervisor es el que ajusta después dentro de su equipo. Pero ya no habla más, no interviene más con el trabajador. ¿Sí? Ya forma parte de la función. Así como tenés que hacer 10 piezas con excelente calidad, sin rechazos, etcétera, con el menor scrap posible, etcétera, etcétera, tenés que generarlo sin accidentes. Entonces forma parte ya de los objetivos comunes y se bajaron a las segundas líneas, ¿sí? Tengan en cuenta eso, que es como la nueva modalidad de trabajo. Bien, metiéndonos, hasta acá ninguna pregunta, yo les apagué los micrófonos, pero no significa que se queden callados, hoy los tengo bastante callados. Entonces, si hay alguna pregunta, me imagino que van a abrir el micrófono y me van a preguntar, ¿sí? Bien. Profe, yo tengo una pregunta. La matriz que recién les mostró que tenía las proporciones, Sí. en ¿esos valores son generales y después si la empresa tiene un año de análisis le pone los valores propios? ¿O ese es un ejemplo? Perfecto, buena pregunta. Este es el ejemplo estándar para que sacar porcentuales, por decirlo de alguna forma, que dice que cada 600 incidentes yo me voy a evitar 30 accidentes con lesión, 10 con moderada y 1 con accidente grave o mortal. Esto es un estándar que viene desde libros de prevención que están estipulados así, ¿sí? Lo ideal, porque como viene un estándar y como yo le digo, no aplica para todas las industrias la misma receta, es que el área de higiene y seguridad, como le llaman, algunos le llaman EHS, por Environmental Health and Safety, EHS, muy común que lo ven así, tienen que sacar sus propios números, las proporciones se van a acercar bastante, ¿sí? A veces no te da las mismas proporciones, pero bueno, se van a acercar bastante y son nuestros números reales. Significa que en el año, por ejemplo, después de un año de que uno incorpora los sistemas de detección, esto que estamos llamando de
buscar que los mismos trabajadores sean los que releven nuestros incidentes o nuestros riesgos en planta, tendremos que ver si se generan 600, cuántos accidentes tuvimos con lesión leve. Estos accidentes con lesión leve también hay que empezar a fomentar, porque todo nos lleva a trabajo. El accidente grave o mortal nos vamos a enterar porque hasta podemos salir en los diarios, olvídate. Los accidentes con lesión moderada o daños materiales son los que van a parar el RT, son los con baja laboral, ¿sí? Los saco del sistema. Pero los accidentes con lesión leve o daños materiales, que son los que terminaron no yendo al RT, ¿sí? Son los que vamos a nosotros a no poder encontrarlo. Eso vamos a tener que verlo con servicio médico o con los mismos supervisores que agenden todo lo que pasa en un año, que venga y, che, o sea, me golpeé el codo, listo, un accidente leve, sin daño material, pero un accidente leve. ¿A qué le llamamos accidente? Que dijimos que causa daño, ¿sí? Pero no lleva a una situación de RT, entonces van a parar acá. Ahora, los incidentes pueden ser que yo encuentre no sé, vamos a decir dos o tres ejemplos sencillos. No sé, voy caminando y encuentro en un pasillo que alguien de mantenimiento cruzó un cable por todo el pasillo de circulación para hacer la reparación de algo, ¿sí? Entonces ahí tengo un incidente que estoy obstruyendo, que alguien se puede caer. No se cayó nadie, ¿sí? Entonces pasa a ser un incidente de seguridad o le pueden llamar un aviso de riesgo a este sistema. O que alguien está soldando, ¿sí? Y está generando chispa en una zona donde no aisló, porque puede esa chispa caer y generar un incendio. Ese es otro aviso de riesgo, ¿sí? O vamos, un incidente grave. Viene, por ejemplo, un trabajador que opera tableros eléctricos y no es el autorizado para hacerlo. Es un incidente grave, no pasó nada, pero un incidente grave. Ahora, ¿qué son daños materiales? Que se suelen confundir con incidente, es que vienen en una empresa que inyecta matrices de plástico, inyecta plástico y está moviendo las matrices, los moldes, lo está moviendo con su puente de grúa, se corta una eslinga que la sostiene, cae en el medio del pasillo y rompe el piso. O sea, no se golpeó nadie, fue un tremendo susto, pero hay un daño material, pues se rompe la eslinga y se rompe el piso. ¿Sí? Entonces, hay que tener bien diferenciado esto, y eso se hace todo a través de la investigación de accidentes, que va a ser nuestro primer trabajo práctico. Bien, ¿cuáles van a ser nuestros indicadores? ¿Qué se debe llevar como mínimo un área de higiene y seguridad? Y si el día de mañana usted va a una empresa, tienen que acercarse a la higiene y seguridad y le hacen estas 3 preguntas y te van a quedar mirando los de seguridad diciendo, che, este más o menos la ondea. ¿Cuáles son nuestros índices de frecuencia? ¿Qué son índices de frecuencia? Son la cantidad de accidentes, ¿sí?, sobre las horas trabajadas. Después estos son los multiplicadores, estos son para corregir las comas porque vienen con números, digamos, el trabajar sobre horas, sobre accidente, terminan dando resultado con mucha fracción. Entonces, esto termina acomodando. Pero a mí me interesa que ustedes tengan el concepto general, que me digan, es más, en las preguntas de examen yo no les voy a poner estos múltiplos, directamente les voy a poner que ustedes analicen y que saquen el concepto de que el índice de frecuencia son cantidad de accidentes ocurridos en un año sobre las horas trabajadas ocurridas en un año. O sea, van a multiplicar en horas trabajadas la cantidad de trabajadores por la jornada de trabajo, las horas de trabajo que tienen diariamente. Si son 8 horas por 5 días a la semana, por la cantidad de trabajadores y por los 365 días del año, los días que trabajan. Entonces, vamos a sacar la hora trabajada, que me va a dar. ¿Qué significa, qué me está dando este indicador de frecuencia? Que cada cuánto me está ocurriendo el accidente, o cada cuánto me accidento, o cada cuánto tiempo un empleado nuestro se nos golpea, ¿sí? Ese es un índice que también es muy representativo. Vamos con el de gravedad. El de gravedad son días perdidos. ¿A qué se le llama día perdido? Son los días de baja, de carpeta médica, los que yo mando el RT. ¿Se acuerdan? Acá contamos todo. Yo me golpeo hoy y hasta los 30, 40 días que volví, no importa si el RT me los pagó o no me los pagó, como vimos en la clase pasada. Acá sumo todos. Maxi se golpeó hoy y volvió en 30 días. Listo, son 30 días de carpeta médica. Ahí van a parar más lo que se golpeó María, más Juan, más Pedro. Sumamos todos los accidentes, todos los días de baja. Van a parar ahí, en días perdidos, sobre las mismas horas trabajadas que dijimos antes. ¿Qué nos termina dando esto? Es la gravedad, o sea, qué tan graves fueron nuestros accidentes. Y ese indicador es súper práctico porque vamos a saber si nuestros accidentes son leves, ¿sí?,
O tal vez, porque me pasa con empresas, y esta es la primera comparación, yo me paso a una empresa y dicen, tenemos 2 accidentes en todo el año para toda esta empresa. Oh, qué bien, 2 accidentes y son más de 300 empleados. Sí, pero uno de los accidentes, un tipo se amputó un dedo y estuvo un año de carpeta médica. Entonces vamos a ver la gravedad, se mide con estos índices. O, como nos puede pasar, el otro extremo de muchas empresas, que tengo microgolpes o golpes leves y demás, y de mucha gente, pero que están 2 o 3 días afuera. Entonces, decir, bueno, che, ¿tengo una empresa con alta siniestralidad? Sí, porque tengo muchos accidentes, pero son leves, ¿sí? No tardan 2 o 3 días. Es un análisis que nos sirve mucho, que son los días de baja. Bien. Por último, vamos a tener, creo que el último, sí, el índice de incidencia, ¿sí? El índice de incidencia es el que nos mide la RT, y este es el más importante, por eso lo dejo al último. Con este, el que la RT, yo les decía, me va a subir o bajar la alícuota. Porque ellos no les va a importar si cada cuándo te accidentaste, que eso lo mires vos, o qué tan graves son tus accidentes, míralo vos. Yo te cuento accidentes. Vos me decís que tenés una empresa sobre cantidad de trabajadores. Entonces yo digo, che, yo tengo una empresa que tuvo 10 accidentes en año calendario y tiene 100 trabajadores, a mí me da que vos tenés el 10% del personal accidentado. Ese índice que sacamos ahí, lo meto en la tabla, hay un código, y acá me voy un poco lejos, pero vale que lo tengan, que se llama SIU. El SIU es el código de actividad de las empresas. Todas las empresas, cuando uno se da de alta para trabajar, se tienen que inscribir con un SIU. Por ejemplo, fabricaciones de zapatos, fabricación de botellas, no sé, estoy tirando cualquier cosa. Entonces, dentro de esos SIU, que hay un rubro bastante amplio, tienen un piso y un máximo de accidentes estipulados como promedio del histórico. ¿Sí? Entonces dicen, bueno, che, vamos a hacer un ejemplo de esta industria del plástico, que decíamos que es una empresa que inyecta, vamos a decir, inyecta manijas plásticas para las puertas de los Fiat Uno. Estoy tirando, mirá el año de pedo. Fiat Uno. Bueno, entonces, si esta empresa se dedica a fabricar manijas, son 100 empleados, tiene una empresa que inyecta plástico, va a estar como fabricación de piezas plásticas. Ese SIU empieza con el número 3, lo que son fabricaciones, va a ser el 300, son 6 números. Yo me meto ahí y dice, bueno, mira, el índice para esta empresa es del 5 al 7% anual de índice de incidencia. Y acá vamos a sacar que nos dio el 10. Bueno, está como empresa que superó el límite establecido. Entonces, para el RT es un indicador que se llama empresa testigo, se le llama. Empresas testigos son las empresas de alta siniestralidad, en donde entran en un plan para bajar, de 2 años para bajar los siniestros, y en donde además van a tener la libertad para subir la alícuota si los números no le están dando, porque esta empresa se está portando mal, por decirlo de alguna forma. Y todo lo contrario, si yo digo que esta empresa, no sé, un frigorífico, que los frigoríficos tienen índice más alto, y dicen que está entre el 15 y el 20% el índice de incidencia, y nosotros nos da un 10, soy el primero que levanto la mano, me junto con una red, con el productor de seguros, ¿sí? Y le digo, productor, miren, nos portamos bárbaro, bajamos la siniestralidad, o tenemos una siniestralidad excelente, vayamos a salir a cotizar el mercado con distintas RT, o con la misma que tenemos, que nos bajen la alícuota, porque nos merecemos, porque estamos con un índice bajo de la media, ¿sí? Y normalmente todas las empresas, las RT, dicen, che, tengo acá un buen cliente, le van a ajustar el número hacia abajo y nos vamos a estar ahorrando algunos pesos de pagar lo que es RT. Para hacer una idea general, hoy tengo el caso particular de una empresa que tiene 1000 empleados, ¿sí? Les conseguimos un 15% reducción de alícuota, ¿sí? 15% de reducción de alícuota, y tiene un ahorro de 10 millones de pesos anuales, menos que paga, ¿sí? Entonces, vean cómo impacta, si bien para una empresa tan grande como esta no es wow, pero estamos hablando a nivel nuestro de decir, che, listo, el área de higiene y seguridad me va a hacer ahorrar 10 millones de pesos anuales por trabajar preventivamente de esta forma. Entonces, esos son objetivos que te van cerrando y uno va revalidando la actividad, que no solamente la prevención es una cuestión de salud, bienestar y que está todo bien y somos todo un mundo feliz
y somos todos felices y bailamos alrededor de la planta, sino que además de eso trae beneficio económico para la empresa. ¿Sí? Bien. Profe, consulta. ¿cómo se toma como media? Vamos de a uno, me pasaron, salieron dos juntos. ¿Quién va primero? Veo a Ariana, dale Ariana. Sí, que queréis saber qué valor de índice es que la RT toma como media. Este índice de incidencia. Ah, ese es el índice que la RT va a tomar como media Con de ese índice te miden las RT. Todas las RTs, todas, absolutamente todas, te miden con este índice. Y la superintendencia también te mide con ese. Bien. 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 ¿Quién es? Después escuché una voz de un varón, pero no diviso. Yo era el otro, profe. Diga. Agustín. Una consulta, profe. Diga. Estos serían los KPI que se calculan al fin del ciclo. Qué facha que me metiste en la foto, de perfil. Perdóname, dale, ¿qué? No pasa nada. Estos KPI son los que se calculan a fin del ciclo productivo de cada año. Exacto, depende del área de seguridad. Digamos, normalmente le dicen, por ejemplo, cada departamento tiene que meter un KPI y el de seguridad cae derecho porque con el que después vos tenés que llevar al día, porque es donde saltan las novedades desde el punto de vista de RT o desde el punto de vista de superintendencia. Esto van de la mano. Después lo podés ir sumando un montón más. Yo te puedo decir personal que no van a estar con el lado, no van a estar alineado con la ley, pero yo te puedo sumar, por ejemplo, lo más común es cantidad de personal capacitado. O sea, yo di participación tengo un plantel de 1000 empleados y capacité a 200, lo saco de las planillas. Entonces, bueno, voy a ver qué porcentaje de personal capacité en seguridad, que ahí estás alineado con recursos humanos, que también está dentro por ahí el cronograma de capacitación, son objetivos compartidos. Después tenés de cantidad de personal que no sé, que tuvo, digamos, que se le entrega elementos de seguridad de acuerdo al requerimiento. Bueno, hay un montón de indicadores que se pueden ir agregando dependiendo de la envergadura del área y el tipo de vinculación que tengan, porque esto es sinceridad absoluta. Hay empresas que la seguridad está para cumplir porque la ley lo obliga y tener un tipo de seguridad picando una tecla allá al fondo sin luz. Y tenés otras empresas que la seguridad vende, es marketing y le da mucho presupuesto y puede tener 5 tipos de seguridad laburando y tiene un presupuesto inagotable. Entonces, hay de todo. Y después también, por supuesto, hay empresas que tercerizan esto a través de consultoras y que son visitas esporádicas que se hacen de profesionales de higiene y seguridad porque la ley no te obliga a tener personas propias, eso te obliga a tener cierta cantidad de horas de acuerdo a un decreto, que el decreto es el 1338 del año 96, y dice que si mi empresa tiene entre 10 y 20 empleados, bueno, corresponden 2 horas de seguridad. Van variando de acuerdo a las empresas, ¿no? Si tengo más de 100 empleados, corresponden 40 horas. Así van correspondiendo hasta que supera cierto, suponete 500 empleados, y ahí aplicas a un profesional full time y así va sumando, ¿sí? Hay una gran variedad, pero sí son los indicadores en general. Perfecto, profe. Y una consulta más. Sí, sí. No me quedó claro cómo se calculan las horas trabajadas en los índices anteriores. Bueno, horas trabajadas, lo más común que se hace es, si vamos a usar algo súper estándar, supongamos que tenemos 100 empleados. Esos 100 empleados trabajan de lunes a viernes todo el año digamos, 8 horas. Entonces yo voy a multiplicar 8 horas diarias por 5 días de la semana, por los 365 días del año, ¿sí? Me va a terminar dando la cantidad de horas totales al año. Por la cantidad de empleados, perdón. Me faltó cantidad de empleados. Claro, serían las horas totales anuales de todos los empleados de fábrica. El bloque, exacto. Listo. Cuenta del director hasta el portero si está en la misma nómina, ¿sí? Acá no podemos contar personas que no están en nómina. ¿Qué le llamo nómina? Dentro de lo que es la misma póliza de RT, porque por ahí la guardia o la empresa de limpieza son empresas contratadas, sí pueden tener otra RT y son de otra razón social. Entonces eso no los puedo contar, ¿sí? Cuento solamente mi nómina, que es el que están dentro de mi contrato de RT, ¿sí? Por ahí este error me pasa que mucha gente contó hasta las visitas, ¿no? Porque quieren, mientras más grande sea este número, más le achico al número de arriba, ¿sí? En este caso. Entonces, no, solamente personas en nómina. Sí, ¿quién me preguntó algo?
No, tengo una duda cortita, capaz, ya lo dijo, Sí. pero me quedó la duda. ¿Hay Pregunta, alguna pregunta. tabla o algún valor preestablecido bajo el que yo pueda poner el criterio de decir, bueno, tal empresa está bajo los valores aceptables de tal índice? Sí, ¿O sí, eso es en a la criterio super, de...? no, está establecido por la Superintendencia del Riesgo de Trabajo, ellos ponen las reglas y es por código de SIU, es con C-I-U-U, ¿sí? SIU. Entonces, perdón, C-I-I-U, ¿sí? El código individual único, no me acuerdo cómo son las siglas, que es un código de actividad, ¿sí? Para... déjame ver que voy a buscar rápido porque me quedo con la duda y me embola quedar con la duda. SIU, acá está. Entonces son cinco dígitos, ¿sí? No seis, he dicho seis, que es el código de empresa, ¿sí? Se llama Clasificación Industrial Internacional Uniforme, ¿sí? Entonces, este SIU tiene, de acuerdo para cada empresa, establecido. Nosotros cuando nos damos de alta en AFIP vamos a tener un quit y te van a dar un SIU donde se inscriben. Con ese SIU me meto en la superintendencia, que es la página de la super, y ahí yo voy a cargar y me va a decir cuáles son los límites y máximos establecidos para los índices de siniestralidad. ¿Estamos? ¿Dudas hasta acá? ¿Seguimos? Ya queda poco. Bien. ¿Por qué se producen los accidentes? Vamos a conocer estos tres factores que me interesa que lo sepan, porque ya nos va dando puntapié y les voy a pedir que después se lo acuerden, lo recuerden para cuando hagamos el trabajo práctico de investigación de accidentes, que la causa de los accidentes es por la aparición de ciertas circunstancias que se conjugan en el mismo tiempo y en el mismo espacio. ¿Cuáles son? Condición peligrosa, acto inseguro y factor contribuyente. Los tres, anótenselo, que son importantes. ¿Qué son condiciones peligrosas? Son aquellas que se le imputan a la máquina o al equipo, cuya presencia hace que ocurra el accidente, ¿sí? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de estos? Ya vuelvo denme un segundo. Condición peligrosa pueden ser falta de orden y limpieza, o sea, un piso patinoso que tenga agua, aceite, como dimos un ejemplo, que se patina alguien y se cae, estamos hablando que es una condición peligrosa que las instalaciones nos brindan. Falta de protecciones y resguardos inadecuados, que no tengamos los elementos de seguridad, que no tengamos casco, porque después veremos por qué, pero no forman parte. Herramientas o máquinas defectuosas que se han roto, falta de mantenimiento. Espacio limitado, o sea, que trabajas en una empresa que esté muy apretada y te pasen los autoelevadores bien pegaditos cerca, o el puente de grúa te pase por encima de la cabeza. Empresas que tengan alto riesgo de explosión o incendio, ¿sí? Entonces, si yo me muestro esta diferencia, por ejemplo, esto es un autoelevador almacenando en un rack una mercadería. Entonces, una condición insegura, ¿sí? O como le llamamos nosotros peligrosa, cualquier nombre aplica, es que este rack, la pata está chueca, ¿sí? Ya sea que se la ha golpeado otra vez por el autoelevador o porque le pusieron mucho peso y se arrugó, no importa, eso es una condición insegura o peligrosa. Ahora, un acto inseguro, que vamos a ver a continuación, ya les vamos al acto inseguro, es aquella causa, ¿sí?, en el cual se produce por error humano consciente o no. Y ahí abro paréntesis. Ya vamos a definir lo que es consciente o no. Entonces, acto inseguro, ejemplos. Operar equipos sin autorización. ¿Qué quiere decir? Que yo como trabajador me dicen, mira, vos no estás autorizado a hacer reparaciones de tableros eléctricos. Pero yo estudié en una escuela técnica y sé de tableros eléctricos. No importa, pero no formas parte del plantel con las capacitaciones y los elementos adecuados para la reparación de tablero eléctrico. Bueno, listo. O vos no estás en la capacidad, por ejemplo, todos los conductores de autoelevadores llevan un carnet de conducir que lo genera la misma compañía. Entonces, si yo no tengo el carnet de conducir, significa que no hice la capacitación teórica ni práctica para el conducir de un autoelevador y no lo puedo operar, ¿sí? Si uno va al ICI, si se fijan en los ICI, que hay equipos de autoelevadores que cargan y descargan mercadería, que pueden ser con personal arriba o son carretillas que van acompañando eléctricas al lado, eso lleva un carnet de conducir que no cualquier trabajador del ICI lo puede operar, ¿sí? Lleva capacitación específica. Entonces, si yo lo opero, estoy haciendo un acto inseguro. Si un trabajador va a hacer algún mantenimiento y no señala o advierte al resto de la gente que está haciendo ese trabajo, o
no cumple con las normas de seguridad para la hora de operar velocidades inadecuadas, o bloquea algún dispositivo de seguridad porque no le gustaba o por lo que sea, usar un equipo de forma defectuosa, pero no porque estaba rota, sino que lo modificó a su favor. Bueno, hay muchas formas de que el trabajador haga actos inseguros. ¿En qué difiere si es consciente o no? Y acá es el gran detalle y le pido que me 2 minutitos de atención. Si yo al trabajador le doy una capacitación en donde le digo, señor trabajador, usted en este sector debe usar casco, voy a hacer el más fácil de todos, y le doy un casco y le hago firmar la capacitación y le hago firmar la entrega del casco, ese trabajador, si no lo utiliza, ¿sí?, es un error humano consciente, ¿sí?, porque ya le dimos todas las referencias y él decidió no utilizarlo. Ahora, y esto es muy común que pase, que esa persona no usa casco, ¿sí?, pero nadie se lo dio, ni nadie le avisó o no se señalizó. Entonces, si yo no tengo la evidencia de que esa persona estaba violando una norma de seguridad por medio de un acto inseguro, puede ser que sea inconsciente, que se le llama, porque no le dimos las pruebas. Cuando pasa un accidente, son los primeros datos que te piden, es que vos puedas comprobar fehacientemente que tengas las evidencias de que esa persona tuvo capacitación, se le entregaron los elementos de seguridad, hay señalización, hubo elementos que intentaron protegerlo, etc. Entonces, por ahí nos pasa que un trabajador operaba un equipo y tuvo un accidente grave. Entonces le decían, bueno, pero ese trabajador sabía operar el equipo. Sí, me dijo que sí. Bueno, pero vos no lo capacitaste, no tomaste las medidas, no le diste un carnet de conducir, no le diste una capacitación teórica. O sea, hay muchos factores para realmente validar que fue consciente o no, ¿sí? Entonces, todo lo que sea inconsciente es responsabilidad de la empresa darle las herramientas adecuadas para que ese trabajador no entre en un acto inseguro de forma inconsciente, ¿sí? Entonces, por eso que todas las empresas tienen señalizaciones, dan capacitaciones, te pican la cabeza con tanto material porque es necesario nosotros revalidar esa información en caso de que ocurra algo y, por supuesto, para hacer prevención. Por ejemplo, un caso muy común que es usar un equipo defectuoso, capaz que el tipo no tenía idea que no se podía hacer eso porque no lo capacitó, entonces por eso te piden capacitaciones. O el tipo operaba con una velocidad inadecuada, que el máximo permitido para moverse en planta era de 10 kilómetros y el tipo andaba a 30, porque el equipo le daba hasta 30. ¿Alguien le capacitó? ¿Hay algún cartel que diga eso? Bueno, esas son evidencias que necesitamos tener para que realmente decir que fue un acto inseguro o fue, en el caso que no se le dieron esas herramientas, fue una condición peligrosa porque nadie lo capacitó ni le dio las instrucciones para que ocurra ese siniestro, ¿sí? Bien, ¿queda claro esos conceptos? Esperemos que sí. Factor contribuyente es el último factor a tener en cuenta, que es un factor agravante, ¿sí?, que también puede ser consciente o no, o agradable o no. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que confluye en que el accidente tenga mayor probabilidad de ocurrencia. Y este no siempre está presente, no siempre. Si bien, digamos, se intenta que estén los 3 factores, los 2 primeros están siempre, pero también a veces me ha pasado que no. ¿Cuáles son? Un factor contribuyente es que, supongamos, si el trabajador operaba a gran velocidad, no sé, y a veces pasa que el trabajador tenía, no sé, no estaba bien, ese día no había había salido, no sé, vamos a tirar una tontería, se había ido con un asado con los amigos y pasó de largo y fue a trabajar, ¿sí? Eso sería un factor contribuyente que agrava la situación porque la persona no estaba bien dormida y por consideraciones, no sé, si durmió mientras manejaba. Otro puede ser que tome medicamento porque está con gripe y ese medicamento porque está con gripe le estaba dando de generar sueño, ¿sí? Vamos por ese lado. Ahora, puede ser que un trabajador haya venido con una conducta digamos, para manejar agresivamente porque estaba todavía bajo el efecto del alcohol por haber salido, ¿sí? Y también hay mucho consumo de estupefacientes, digamos, todo lo que sea drogadicción y alcohol forma parte de esto y en muchos rubros está presente que los trabajadores vienen ya después de haber consumido, entonces hay un factor contribuyente agravante de la situación, ¿sí?, que puede afectar de distintas maneras, pero puede ser un factor contribuyente, ¿sí? Entonces es muy importante para el personal que opera equipos,
¿sí? Equipos sobre todo en lo que es minería, en lo que es petróleo, que tengan seguimientos de drogas y alcohol porque pueden estar bajo la influencia de estos y generan mayor probabilidad de accidentes. Bien. Esto ya está. Bien, quiero decir qué más me queda si no me olvido. Listo. Nos vamos a meter con lo que son recomendaciones. Hablar un poco de enfermedad profesional y le damos un cierre al día de hoy y de esa forma esto lo vamos a volver a ver igual a esto que vamos a meternos ahora, enfermedad profesional, lo vamos a ver cuando veamos la parte de enfermedad profesional que es la parte de higiene de la materia, ¿sí? Pero bueno, yo no quiero que ustedes dejen de entender cuál es el concepto de enfermedad profesional. Dijimos que tenemos, la materia se llama seguridad porque es la prevención de los accidentes y dijimos que es seguridad e higiene por el tema de prevención de enfermedades profesionales, no habla de limpieza, hablamos de a higiene industrial, se le llama prevención de enfermedades profesionales. Bien. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Son aquellas que se encuentran incluidas en un listado que está en el decreto 658, también del año 96, se mantiene actualizado, año a año van incorporando algunas enfermedades nuevas y están listadas allí. ¿Qué son las enfermedades profesionales? Son aquellas que ingresan de forma paulatina, ¿sí? Que nos causan un daño y una lesión y son irreversibles. Una vez que uno contrae una enfermedad profesional vinculada al trabajo, no se puede curar, es muy difícil de curarlas. Por ejemplo, la hipoacusia, que es la enfermedad del ruido, ¿sí? Por estar expuesto a ruido. Imagínense un martillo neumático y no utiliza protección auditiva, ese ruido permanente entra en el oído y genera que el trabajador tenga un daño. Ese daño a los tímpanos, al oído, a todo lo que es el compendio de esto, hace que la audición hace que la persona después tenga por problemas consecuentes, que son problemas de digestión, mareos, de equilibrios, hay un montón de factores además de escuchar menos. Entonces, todos esos agresores higiénicos, se les llama, son los que pueden perturbar la salud del trabajador y están listados. ¿Cuáles son? Para tener alguno de ellos, se dividen en 3 bloques, físicos, químicos y biológicos. Los físicos son aquellos que son calor. Por ejemplo, una persona que trabaja en una caldera, al frente de una caldera, el exceso de sudoración del trabajador al frente de un horno hace que pierda sales y hace que tenga factores irreversibles también de la salud. El ruido, ¿sí? Como dijimos recién, a partir de 85 decibeles, ya vamos a ver ese tema. Vibraciones, un trabajador dentro del martillo neumático que me hace ruido también me vibra las manos, ¿sí? Esto es vibraciones para miembros superiores, se llama. O si vieron la Bobcat, que tiene también martillo neumático, que ahí vibra todo el cuerpo, es vibración para el cuerpo entero. Hay un montón de vibraciones más, pero esas son las 2 en líneas generales, para que se den una idea que lo pueden ver en la calle. Iluminación, puede haber iluminación en exceso, como una persona que trabaja haciendo rutas y le está dando el sol de la tarde en pleno verano, entonces hay que proveerle de anteojos oscuros para evitar que tenga deslumbramiento y daño en la vista, como la poca iluminación, como personas en minería, que la escasez de luz hace que tenga también factores de riesgo en la vista, ¿sí? Eso se mide a través de un método, vamos a verlo también, y con equipamiento. Radiaciones nos vamos a varios bloques. Tenemos las radiaciones que podemos tener en medicina, ¿sí? Estas radiaciones que son los rayos alfa, beta, gamma, o podemos también tener lo que son radiaciones ultravioleta o ¿qué más? O radiaciones para lo que son de exposición a diferentes niveles, como, quiero dar un ejemplo de un horno que está al rojo, ¿sí? Entonces, este tipo de radiaciones también la vamos a ver en sus diferentes combinaciones. Son todos temas de 10 por 10 que vamos a ir viendo en la segunda etapa, será el segundo cuatrimestre. Después nos vamos a los químicos. Estos químicos normalmente los vemos todos juntos, que son aquellos que son partículas, vapores, gases, aerosoles, humos y nieblas, que pueden ser partículas de humo, partículas de soldadura, vapores por pintura, gases de combustión, humos y nieblas. O sea, hay una combinación grande de químicos que afectan las vías respiratorias, ingresan al cuerpo humano por la vía digestiva, parenteral, coyuntura de los ojos, hay dérmica, hay muchas vías de ingresos, son 5 en realidad, y bueno, una vez que las tenemos ahí, hay que saber cómo trabajar. También lo vamos a ver en su debido momento. Y después están los biológicos, que son virus, bacterias y hongos,
que son con la presencia de, no sé, con trabajo con animales, todo lo que es frigoríficos, bueno, todo lo que son industrias farmacéuticas y demás, que pueden generar también una enfermedad profesional vinculada directamente con la salud. Bien, entonces, todas estas tipos de agresores higiénicos van a parar en lo que son enfermedades profesionales y lo vamos a ver en el segundo cuatrimestre. ¿Cuál es la combinación que nosotros evitamos tener? Que es la dosis peligrosa. ¿Qué es dosis peligrosas? Es la concentración por tiempo. Yo tengo una concentración, voy a decir, por ejemplo, el ruido. Si yo digo que el máximo permitido son 85 decibeles, se miden decibeles, ya lo vamos a ver, por una jornada de 8 horas. Ahora, si yo achico el tiempo de exposición, o sea que ese trabajador, en vez de estar 8 horas, está 4, puedo tener una concentración mayor porque no me genera una dosis peligrosa. Esta combinación va a estar siempre vinculada en lo que es relación directa con enfermedades profesionales. Bien. Acá yo les agregué algunas enfermedades más comunes, como dije, sordera profesional, golpe y calor, de iluminación puede ser cataratas, radiaciones te generan conjuntivitis, y así les voy nombrando, por ejemplo, los biológicos, la brucelosis con el trabajo de los animales. Bueno, vamos a tener para todos los colores los dejé ahí. Y así figura en la ley, el decreto 658, se los dejé como una muestra, cómo figura la enfermedad profesional, dónde la podemos encontrar y qué dice la ley al respecto de todas las enfermedades profesionales. Estas fueron las últimas que se incorporaron, son las hernias discales por riesgos ergonómicos, las varices por estar parado en los puestos de trabajo, ¿sí? Y esta hernia discal, y esta fue hernias inguinales también por lo que es empuje y arrastre de mercadería, ¿sí? Bien, esto es el decreto que les comenté, se los muestro rápido. Yo les hablé de cuántas horas tienen que aplicar el servicio de higiene y seguridad, tanto para los médicos de trabajo como para las áreas de higiene y seguridad. De acuerdo a la cantidad de trabajadores, va diciendo la cantidad de horas que tienen que cubrir cada uno de ellos, y se dividen en 3 categorías las empresas, A, B y C. A son oficinas, las B son oficinas con centro de distribución, y las C son las que ya fabrican algo, cualquier cosa. Entonces, si yo tengo una fábrica de plástico que tiene, dijimos, como por ejemplo 100 empleados, tiene que tener por mínimo 28 horas profesionales de higiene y seguridad, y nos vamos a meter que los médicos laborales recién pueden estar en planta permanente, digamos, a partir de 150 horas, tienen que tener 5 horas semanales. Estas son mensuales, ¿sí? Esa es la diferencia. Esto no se lo voy a preguntar en ningún examen, simplemente se lo dejo modo informativo. Bien, chicos, fui volando porque me tengo que meter en exámenes. La pregunta, justo el día 21 rindo. Bueno, nada, si Carolina, que estoy viendo la pregunta, la idea es que yo voy a tomar lista al finalizar, como si fuera terminar ahora la clase. Ese día vamos a estar 2 horas, vamos a estar hasta las 8. Importante que te conecten en algún momento y que tu grupo esté, sobre todo, ¿sí? Para poder después hacer los trabajos prácticos, ¿sí? Bueno, dudas, consultas, preguntas. Todo claro, profe. Bueno, me alegro. Chicos, ha sido un placer. Les pido 1000 disculpas que los tengo que correr. Me imagino que ustedes tenían ganas de quedarse hasta las 9, escuchando esta materia que es tan copada, pero bueno, los tengo que dejar. Así que la próxima clase prometo recuperar el tiempo, ¿sí? Muchas gracias a todos, que anden bien. Chao, profe. Chao, nos vemos. Chao, profe. Chao, profe.